Quiero invitarle para que cierre un momentico, por favor, sus ojitos, incline su cabecita, hable con el Señor en este momento y dígale: Dios, llegó la hora del plato fuerte. Ya te di mi adoración, te di mi alabanza, y ahora, Señor, quiero disponerme para recibir tu alimento espiritual. Señor, quiero pedirte que quites los distractores internos y externos, y me permitas en los próximos minutos estar muy atento a tu palabra, porque quiero recibir lo que has preparado, ese gomer de maná espiritual. Quiero, Señor, oh Dios, aprovecharlo, disfrutarlo. Quiero, Señor, recrearme en ese banquete que has preparado para mí en esta mañana, aún en medio de mis circunstancias desafiantes. Y proclamo que saldré de este lugar diferente, porque tu palabra es poder, es espíritu y es vida para mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia amada, quiero compartir con ustedes una enseñanza que la he titulado Mantente firme. Es una enseñanza que quiero enfocarla como un arma a utilizar de manera muy estratégica en estos tiempos donde la fe está siendo sacudida, donde nos correspondió literalmente vivir una realidad que yo recuerdo que cuando yo la escuchaba de niño, ustedes saben que yo asistía a la iglesia desde antes de nacer, y yo escuchaba a los pastores en muchas ocasiones cuando decían: van a llegar los días donde llamarán a lo bueno malo y a lo malo lo van a llamar. Y yo decía: bueno, y lo veía siempre lejos. Pero yo creo que todos los que estamos aquí presentes estarán de acuerdo conmigo en que definitivamente ya estamos viviendo esa realidad. Literalmente, sin ninguna vergüenza, a las cosas malas las están llamando buenas abiertamente, y a las cosas buenas las están llamando malas abiertamente. Por eso se hace urgente que la iglesia de Cristo, en estos tiempos de apostasía, en estos tiempos postreros, finales, donde la venida de Cristo está demasiado cerca, la iglesia se mantenga firme. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, nada más ni nada menos, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y si nosotros, la iglesia, tambaleamos, si nosotros, la iglesia, no somos firmes en las posturas fundamentales de la fe en Cristo, pues entonces, ¿qué esperamos de los demás? Una iglesia maleable, una iglesia que se deja permear fácilmente por las filosofías del mundo, de la carne y del mismo Satanás, es una iglesia que está faltando a su esencia, la esencia de ser columna y baluarte de la verdad. Quiero tomar como referencia bíblica Jueces capítulo 3, versículos 1 al 7. Jueces capítulo 3, versículos 1 al 7. Y quiero hacer lectura en la Nueva Traducción Viviente. Me fascina la fuerza con la que se ha interpretado, se ha traducido este segmento de la palabra del Señor. Jueces capítulo 3, versículos 1 al 7. Siga por favor con atención la lectura. Dice la palabra del Señor: el Señor dejó a ciertas naciones en la tierra para poner a prueba a los israelitas que no habían conocido las guerras de Canaán. Lo hizo para enseñar a pelear en la guerra a las generaciones de israelitas que no tenían experiencia en el campo de batalla. Versículo 3. Estas son las naciones: los filisteos, que vivían bajo el dominio de los 5 gobernantes filisteos. Esto es lo que se conoce como la Pentápolis filistea: Gaza, Ecrón, Gad y 2 más. Todos los cananeos, los sidonios y los heveos que vivían en las montañas del Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta Lebo Hamad. Versículo 4. El Señor dejó a estos pueblos con el fin de poner a prueba a los israelitas para ver si obedecían los mandatos que Él les había dado a sus antepasados por medio de Moisés.
Así que los israelitas vivieron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, y se unieron en matrimonio con ellos. Los hijos de los israelitas se casaron con las hijas de esos pueblos, y las hijas de los israelitas fueron dadas en matrimonio a sus hijos. Y los israelitas sirvieron a los dioses de esas naciones. Versículo 7. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y sirvieron a las imágenes de Baal y a los postes dedicados a la diosa Acera. Es triste cuando uno lee pasajes como estos en la Biblia, ¿cierto? Pero yo creo que todos hemos experimentado la misma sensación cuando hemos leído el libro de Jueces de Israel. ¿Cuál sensación? La sensación de que, por ejemplo, uno dice, pero esta gente, ¿qué es lo que le pasa? Es como una ira santa, es como una frustración, ¿cierto? Y es como si uno dijera, pero es que esta gente, ¿será que no aprende? Pero esta gente, mire, tantas veces que han cometido el mismo error y vuelven a caer en el mismo ciclo deshonroso. Y uno como que se llena de esa frustración y ese enojo santo por ese ciclo repetitivo de cinismo espiritual que domina al pueblo de Dios. Pero honestamente, iglesia, honestamente, este libro en realidad es el espejo santo de nuestra propia conducta. Yo creo que todos, siendo honestos y sinceros con cada uno de nosotros mismos, deberíamos entender que la mejor manera de hacer esta pregunta, en lugar de enjuiciarlos a ellos, es más bien enjuiciándonos a nosotros. La pregunta correcta cuando leemos un pasaje como este debería ser: ¿cuántas veces debo transigir antes de finalmente entender? ¿Cuántas veces tengo que meterlas de caminar, entendiendo y comprendiendo cuál es la voluntad de Dios, hasta que al finalmente entienda y comprenda y me someta a la voluntad de Dios? ¿Qué tan seguido debo humillar mi corazón y pedirle a Dios que me ayude a salir del lío en que me metí por mi propio capricho? Para eso es que quedaron estos libros de la Biblia, para que se conviertan en espejos santos que son reveladores poderosos de nuestra conducta, llamándonos pueblo de Dios. Ahora bien, iglesia, una propuesta muy sobresaliente que nosotros podemos extraer del libro de los Jueces es que mirando espejos históricos podemos adquirir sabiduría. Cuando uno aprende a mirar espejos y los mira no para quedarse en la crítica y para quedarse en el juzgamiento ajeno, sino más bien para uno mirarse, bueno, frente a eso que están haciendo ellos mal, ¿qué estoy haciendo yo mal? ¿Cierto? Si tomamos esa actitud, pues vamos a adquirir sabiduría, y entonces vamos a poder llegar frente a lo que estamos mirando y leyendo, vamos a poder llegar a conclusiones como, por ejemplo, ¿es suficiente para mí esto que me revela el texto sagrado? Con esta experiencia que tuvo el pueblo de Israel, con esta experiencia que tuvieron estos jueces, ¿esto me enseña todo lo que yo tengo que aprender? ¿Soy lo suficientemente entendido para decir, ajá, no voy a recorrer ese camino porque ya sé para dónde me lleva? Voy a aprender de ese error. Entonces, mirando los espejos, ¿será que podemos aprender a decidir vivir en obediencia y en justicia? Aunque los demás de pronto pretendan seguir la corriente en otra dirección, ¿somos capaces de decir, no vale la pena seguir esa corriente? ¿Será que somos capaces, al mirar esos espejos, de mantenernos firmes en lo que Dios nos ha delegado a hacer, en su voluntad? ¿Será que somos capaces de verdaderamente llegar a valorar, escuchar y obedecer la voz de Dios? Porque ¿cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Cuántas veces Dios nos ha revelado la esencia de su voluntad en cuanto a lo que tenemos que hacer o no hacer? Pero terminamos imponiendo nuestros caprichos, nuestros deseos,
Y al final, cuando vienen los dolorosos, ahí sí entonces o cuestionamos a Dios, o culpamos a Dios, o nos hacemos las víctimas. ¿Sabe que hay algo muy claro, por lo menos en la historia del libro de los Jueces? Y es que Dios habría podido eliminar a todos los cananeos de la tierra que poseería su pueblo Israel. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que Dios habría podido eliminar, antes de que entraran los israelitas a la tierra prometida, Dios hubiera podido eliminar a toda esa gente que vivía ahí? ¿Sí o no? Claro, lo hubiera podido hacer. Pero ¿por qué entonces no lo hizo? Miren, la razón está muy bien escrita en el versículo 4 que leímos en Jueces capítulo 3. Escuche por favor lo que dice. ¿Por qué Dios no eliminó a todos los cananeos de la tierra que poseería su pueblo Israel? El Señor dejó a estos pueblos con el fin de poner a prueba a los israelitas para ver si obedecían los mandatos que Él les había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Ahora, esto es muy, pero muy importante para aplicarlo a nuestra realidad. Usted muchas veces se enoja y muchas veces usted se pone frustrado. Pero ¿por qué no me salen las cosas como yo quisiera? ¿Pero por qué Dios no me ayuda? ¿Pero por qué no puedo alcanzar las cosas como quisiera que se lograran? Pues entienda que Dios mismo es el que está permitiendo que todavía haya allí cananitas, que hayan todavía heveos, fereceos, jebuseos. Porque lo que Dios más quiere a través de ese territorio del cual usted debe ser esforzado y valiente para conquistar, lo que más Dios quiere ver en usted es obediencia. Lo que más Dios quiere ver en mí es obediencia a los mandatos que Él nos ha dejado en su bendita palabra. Eso es lo que más Dios desea ver en su pueblo. Obediencia. La obediencia es crucial para poder madurar y para poder crecer. Es triste cuando llevamos años militando en la gracia de Dios, pero de manera desobediente. Donde somos selectivos en qué obedecemos y qué no obedecemos de Dios. Y ese es un espíritu que se está acrecentando, que se está agudizando más en la iglesia de este tiempo. Somos selectivos en obedecer a Dios. Nosotros decidimos qué obedecer y qué no obedecer. Lo que me guste, lo que me haga sentir bien, lo que de pronto no me deshonre, lo que de pronto no ponga en juego mi reputación, eso sí, lo obedezco. Pero todo lo demás, Iglesia, para verdaderamente mantenernos firmes frente a ese desafío que hoy está planteando la cultura moderna, necesitamos, ante todo, obedecer plenamente a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué Dios está tan interesado en que tú y yo obedezcamos plenamente sus mandatos, su palabra? Pues Dios tiene una tarea maravillosa con cada uno de sus hijos. ¿Sabe cuál es? La tarea de moldear la imagen de su Hijo Jesús en cada uno de nosotros. Esa es la tarea de Dios. Cuando Él nos está diciendo: Elías, esto es lo que tienes que hacer. Elías, esto es lo que tienes que dejar de hacer. Es como si el mismo Dios me estuviera diciendo: te estoy puliendo y te estoy formando para que cada día la imagen de mi Hijo sea más clara en ti. Porque necesito que la imagen de mi Hijo brille a través de tu vida para que otros vean a mi Hijo a través de tu vida. Pero eso nunca va a ocurrir a menos que decidas ser plenamente obediente. ¿Por qué se hace desafiante formar y forjar el carácter de Cristo en nosotros a través de la plena obediencia? ¿Saben por qué? Porque a menudo nuestra obediencia va a tener que lidiar con la resistencia y con la fricción. Otra vez, con la resistencia y con la fricción. No se asombre cuando tengas que pagar un precio alto por obedecer. Porque sí, hay cristianos que caen fácilmente en desánimo y dicen: no, pastor, yo no sigo en esto porque yo no pensé que esto fuera tan difícil. ¿Tan difícil qué? Obedecer a Dios. Sí, puede que haya dificultad, puede que hayan desafíos, pero es que es necesaria esa resistencia, es necesaria esa fricción para poder forjar el carácter de Dios en nosotros.
Y mucha de esa imagen, de ese imago Dei de Dios en nosotros, va a ser forjado a través del prójimo. Amén. A través de los hermanos aquí, dentro de la misma comunidad. Eso se va a dar. Eso se va a dar. Una pedagogía favorita de Dios para hacerlo, para forjar su carácter en nosotros, va a ser también a través de los no creyentes. Entonces, no solamente con los mismos creyentes, sino ¿con quiénes? Muy a menudo Dios va a poner a prueba nuestro amor por Dios hacia ellos. Amén o ay. Y creo que en estos días podríamos decir, ¿cierto?, que Dios está colocando a prueba nuestro amor por Dios hacia las personas no creyentes, ¿sí? Hacia las personas no creyentes. Por eso de esta verdad se desprende otra verdad muy importante que quiero ser muy enfático en esta oportunidad, iglesia, y es que debemos tener cuidado con los vínculos que creamos con los no creyentes. Y quiero que no me malentienda, por favor, porque con esta enseñanza no quiero sonar a que los estoy invitando a que se aíslen de la sociedad y se aíslen de las personas con las que ustedes conviven y con los vecinos. Como este no es creyente, entonces voy a empezar a mirarlo con recelo. No, no se trata de eso, ¿sí? Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Me estoy refiriendo precisamente a que tenemos que ser cuidadosos con los vínculos. Amén. Diga conmigo, vínculo. Los vínculos que creamos deben ser manejados con demasiado cuidado, y especialmente con algo que se está dando fuertemente en este tiempo dentro de la Iglesia de Cristo: los vínculos matrimoniales. ¿Sabe por qué están rebajándose los valores morales? Los valores de celo espiritual en la Iglesia del Señor hoy día. Porque muchos de los verdaderos cristianos están empezando a crear vínculos, sobre todo matrimoniales, vínculos emocionales profundos con personas no creyentes. Con personas no creyentes. Y entonces esto nos puede llevar a cosechar con el tiempo un torbellino de erosión en nuestra fe. Muchos cristianos pueden caer en ese error de pensar de que no, es que la Biblia me dice que yo debo ganarme las almas para Cristo, entonces yo voy a buscar la manera de esta persona que amo, llevarla a los pies del Señor. No es que Dios la ama y yo también la amo, entonces voy a llevármela para el reino de Dios. Y resulta que esto es algo supremamente delicado. Si tanto amor de Dios hay en tu corazón hacia esa persona, pues primeramente enfócate en salvar esa alma para Cristo. Que si esto es de Dios, que si el Señor desea que haya un vínculo matrimonial posterior, Él va a confirmarlo, pero con el tiempo. Pero se hacen las cosas al revés. Primeramente, ¿qué hacemos? Le damos prioridad a lo que sentimos, a la parte emocional. Y entonces maquillamos eso con el amor de Dios. Y lo más triste es que en la práctica de ese vínculo fácilmente se dan cuenta los demás que el cristiano termina convirtiéndose al no cristiano, en lugar del no cristiano convirtiéndose al cristiano. Y ahí es donde empieza el serio problema. Esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El mandato que Dios le había dado al pueblo de Israel una vez ingresaran a la tierra prometida era que tenían que echar completamente fuera, destruir completamente a todos los habitantes que se encontraban en el área, ¿sí?, en el territorio que Dios les había prometido. Los pueblos que estuvieran alrededor del área que Dios le había entregado como tierra prometida al pueblo de Israel tenían que ser sometidos, pero los que estaban dentro tenían que ser raídos, tenían que desaparecer. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel con los que estaban dentro del área? Muchos de ellos los dejaron ahí y empezaron a crear vínculos al punto que terminaron
casándose y entregando las hijas para matrimonio. Jueces capítulo 3 versículo 6 dice: y se unieron en matrimonio con ellos, es decir, hicieron pacto. Eso es lo que significa en el contexto bíblico cuando hay un matrimonio. Lo que hicieron fue un pacto. El pueblo de Israel dejó de pactar con el Dios que había hecho pacto con ellos y ahora establecen pacto con las naciones enemigas. Los hijos de los israelitas se casaron con las hijas de esos pueblos, y las hijas de los israelitas fueron dadas en matrimonio a sus hijos, y los israelitas sirvieron a los dioses de esas naciones. Y miremos ahora lo que esto causó en la fe del pueblo de Dios. Siguiente versículo, Jueces 3:7. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y sirvieron a las imágenes de Baal y a los postes dedicados a la diosa Asera. Quiero que por favor tenga muy presente la relación tan íntima, llamémoslo así, que hay entre un vínculo matrimonial y un vínculo espiritual. ¿Sí lo nota? Cuando yo me uno matrimonialmente con alguien, ¿sí?, estoy prácticamente uniéndome espiritualmente con esa persona. De ahí que el mandato bíblico a través del apóstol Pablo es muy claro. El mandato bíblico, ¿cuál es? No os unáis en yugo desigual. ¿Por qué? Porque hay una unión espiritual. Si esto empieza a darse y a evidenciarse nomás cuando hay una relación sexual de una persona con otra, sin ningún compromiso matrimonial. Ahora imagínense cuando ya hay un compromiso de pacto. Esto es sumamente serio, porque esto genera unidad de espíritu. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel en ese tiempo entonces? Menospreciaron los mandatos de Dios y avalaron los mandatos de las culturas paganas. Y esto lo llevó entonces a olvidarse del Señor y empezar a servir a la idolatría, a los dioses de la cultura pagana. Como dice el pastor Charles Swindoll, cuando cedes en tu pureza sexual, estás provocando un daño a la médula de tu vida. Y continúa diciendo este pastor, que ya tiene más de 90 años: nunca he visto una excepción, nunca he visto un caso en el que la transigencia no haya pagado dividendos terribles. Entonces, frente a este panorama complejo y que es verdaderamente un espejo actual para la iglesia, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución frente a las ofertas de la cultura moderna que nos rodea? ¿Cuál es la solución frente a todo esto que está generando tanta presión al creyente de estos tiempos? ¿Cuál es la solución? La solución es: mantente firme. ¿Cuál es la solución, iglesia? Dígaselo a su vecino, dígale: mantente firme. Resiste la presión de conformarte al sistema mundano. Resiste la presión de conformarse a su cosmovisión. Resiste la presión de conformarte a sus dioses, a sus prácticas libertinas. Hoy la iglesia, la que no va a poder ser arrebatada, porque siempre hay un remanente en todas las edades. En la dispensación del tiempo de los gentiles, siempre en cada generación Dios ha cuidado un remanente. Y habrá un remanente en el tiempo en que ocurra el arrebatamiento. Pero la iglesia que dice amar a Dios y que dice creer en Dios, pero que realmente no se mantiene firme, es la iglesia que va a tener que quedarse del arrebatamiento. Y va a tener que entender que realmente el error que cometió fue conformarse a este siglo, dejarse permear por los valores culturales, porque hoy hay tanto afán en la iglesia del Señor por parecernos al mundo.
Sale una moda del mundo y la iglesia ya se angustia por poder estar al mismo nivel. Y entonces, ¿la excusa cuál es? No, es que tenemos que buscar la manera de ganarlos. Y en ese mal enfoque y en ese mal afán, estamos negociando lo que nos diferencia. Estamos negociando lo que nos debe mantener firmes. Porque le tenemos pánico a que no seamos populares. Le tenemos pánico a que hablen mal de nosotros. Le tenemos pánico a que nos persigan. Cuando ese fue el llamado que recibió la iglesia desde sus comienzos. El llamado a ser perseguidos. ¿O no recuerda el gran versículo que nos encanta citar de la Biblia? Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Y me seréis testigos. Y hemos reducido la palabra testigos a simplemente predicadores elocuentes, predicadores con canales de YouTube, ¿cierto? Como el pastor Elías. Predicadores con una popularidad. Hemos reducido la parte de ser testigos solamente es a la parte de hablar públicamente la palabra. Cuando en el contexto bíblico, y me seréis testigos, lo que el Señor está diciendo, y estarán capacitados para morir por mi causa. La palabra mártir es la palabra que se está utilizando en el griego para la palabra testigo, martireo. Y me seréis mártires en Jerusalén. ¿En dónde más? Alguien puede decir, no, pero eso es solamente para la iglesia primitiva. Mire, Jerusalén, Judea, Samaria, pero después dice, ahí estamos nosotros. O sea que nosotros también somos llamados a hacer ¿qué? Digámoslo sin miedo, somos llamados a hacer ¿qué? Mártires. Mártires. Somos llamados, hermanos, a mantenernos firmes. ¿Cómo podemos entonces lograr este cometido divino? Yo quiero entregarte rápidamente 3 propuestas bíblicas. Escríbalas, por favor. 3 propuestas bíblicas que nos pueden ayudar para mantenernos firmes. La primera, inspecciona tu manera de pensar. Y esto sí que es algo sumamente urgente en este tiempo. Necesitamos empezar a revisar nuestro mundo pensante. Inspeccionemos nuestra manera de pensar. ¿Sabe por qué? Porque la manera como pensamos respecto a Dios, cómo pensamos respecto a nosotros mismos y cómo pensamos respecto a los demás, influye profundamente en lo que hacemos. Ahora vuelvo al tema de los vínculos matrimoniales. ¿Cómo se aborda una cita romántica? Estará determinada por la manera como pensamos acerca del noviazgo. Para los solteros, la manera como te acercas a una chica o a un chico, ya con esa actitud estás demostrando cuál es tu cosmovisión acerca del noviazgo. Y voy a ser franco, a la luz de la palabra para la iglesia. El concepto de noviazgo no existe en la Biblia, en la cultura bíblica. En la Biblia existe el concepto de desposorio. Esto del noviazgo es un invento cultural occidental, ni siquiera oriental. Pero para no ser como tan crueles con la cultura occidental, sí deberíamos extraer el principio del desposorio al actual noviazgo. Porque hay chicos que pueden decir, me muero si no tengo novia. Igual a chicas. Listo, está bien, tenga novia. Pero acúñele a esa decisión el verdadero espíritu de lo que debe ser el noviazgo. ¿Cómo lo va a hacer? Mire si esa persona, si ese chico, si esa chica realmente apunta a ser su futuro cónyuge. Ahora, si realmente usted mira en esa relación de noviazgo y en la medida que pasan los días, las semanas, ojalá no los años, y usted detecta que realmente no aplica para ser cónyuge futuro o un futuro cónyuge, ni usted para él o él para ella, lo que sea, pues también sea sincero y aprenda a decir no. Porque tampoco no es entonces como no me gustó, entonces ahora se vuelven enemigos y ni siquiera se hablan ni se pueden ver. No, hay que madurar.
Hay que aprender a decir no. Y eso ayudaría muchísimo entonces a aterrizar el verdadero sentido de lo que es el noviazgo. Si sabemos aprovechar el verdadero tiempo del noviazgo, el mayor provecho, ¿cuál va a ser? Tener la certeza de que sí es o no es. Si es, entonces caminamos hacia algo serio. Si no es, entonces terminamos la relación de noviazgo y continuamos con una relación de amistad. Amén, hermanos. ¿Con quién nos casamos? Es el resultado de lo que pensamos sobre el matrimonio. El cónyuge que hoy está contigo, que es tu esposo, que es tu esposa, es el reflejo de tu cosmovisión acerca del matrimonio. ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Sí? ¿Cómo es tu mundo relacional con el cónyuge? Habla de cómo tú concibes el matrimonio. Si tu relación todo el tiempo es tormentosa, si tu relación todo el tiempo es de conflicto, es porque así concibes que así debe ser el matrimonio. Por eso hay que revisar, inspeccionar nuestra manera de pensar. Lo que leemos, lo que miramos, lo que consumimos, influirá y hasta determinará nuestra capacidad para mantenernos firmes. ¿Qué es lo que consumes en tu mente con respecto a los vínculos? ¿Te alimentas de telenovelas? ¿Te alimentas de las filosofías mundanas en cuanto al mundo relacional? ¿O vas a la Biblia? En la Biblia hay demasiado material para saber cómo es que debemos manejar las relaciones. Por eso es tan importante que llenemos nuestra mente de la palabra de Dios escrita en la Biblia. ¿Sabe por qué es tan importante que nuestra mente esté saturada de la palabra de Dios? Porque con ella contrarrestamos todos los pensamientos erróneos que proceden del mundo, que proceden de Satanás y que proceden de la carne. ¿Qué dice Isaías 26:3? Apréndase por favor este versículo de memoria. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. ¿Vale la pena llenar nuestra mente de la palabra del Señor? Cuando tenemos nuestra mente llena de la palabra de Dios, entonces tendremos la perspectiva de Dios, sobre todo en la parte matrimonial. Segundo, algo muy importante para mantenernos firmes: disciplina constantemente tu voluntad. Disciplina constantemente tu voluntad. Y es que, iglesia, definitivamente necesitamos ser disciplinados para seguir mirando hacia adelante cuando a nuestro alrededor yacen tentaciones que nos impulsan a cambiar de rumbo. Yo pregunto, iglesia, ¿hay tentaciones a nuestro alrededor? Todo un mundo de tentaciones. Todo un mundo de tentaciones. Pero ¿sabe cuál es el problema que tenemos? Que los cristianos minimizamos el poder de la voluntad muchas veces. Tenemos que volver a desempolvar un principio bíblico, y es que en el momento en que yo decido activar mi voluntad para hacer lo correcto, ¿sabe quién entra en acción ahí? ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios. Otra vez. En el momento en que empiezo a activar mi voluntad, es decir, tomo la decisión de hacer lo correcto a pesar de que tenga que pagar el precio que tenga que pagar, en ese momento interviene el Espíritu Santo. Y entonces ahí es donde el verdadero cristiano entiende que vive en el Espíritu. Porque aunque sabe que va a tener que pagar un precio por honrar a Dios, por esa decisión correcta, sabe que no está solo. El Espíritu de Dios le sostendrá. Él vendrá a respaldarnos. El Espíritu Santo está esperando que nosotros actuemos para Él actuar también. Y muchas veces caemos en lo inapropiado, no por dirigirnos hacia ese terreno conscientemente, sino porque justamente no decidimos nada, nos volvemos pasivos. Sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos que disciplinarnos en tomar una decisión, pero nos quedamos pausados. ¿Y sabe qué implica quedarnos pausados? Implica entonces que terminamos dejándonos llevar por la corriente.
No hacer nada en este mundo es dejarnos arrastrar por el mundo. Por eso tenemos que estar siempre actuando en la voluntad del Señor. Hay momentos específicos donde debemos obligarnos a nosotros mismos, iglesia, a hacer lo correcto. Hay momentos donde nos va a tocar, aunque no querramos, hacerlo. ¿Por qué? Porque sabemos que es lo correcto, porque sabemos que es lo que dice Dios y hay que hacerlo. Y esto es sumamente importante, porque cuando decidimos, y aún si nos obligamos a decidir hacer lo correcto, entonces vamos a poder tomar control de la situación. Y no vamos a terminar conformados al mundo y no vamos a terminar siendo influenciados por doctrinas o por filosofías baratas que van en contra de la palabra del Señor. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo con mucha razón en Mateo capítulo 5, versículo 37. Me gusta como lo dice la TLA, traducción lenguaje actual. Si van a hacer algo, digan que sí. Y si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan de más viene del diablo. Entonces, nuestro sí o nuestro no son los más grandes reveladores de cuánto disciplinamos nuestra voluntad. Si decimos sí, pues que nuestro sí sea sí, porque estamos convencidos de que es la voluntad de Dios. Si decimos no, pues también mantengámonos firmes en ese no, porque sabemos que esa es la voluntad de Dios. Pero si estamos como el ping-pong, sin carácter, sin criterio, ahí está el diablo. Porque el diablo divide. El diablo quiere que nosotros seamos hipócritas. Así que decidamos con anticipación tener una voluntad firme y un criterio definido en los valores y principios bíblicos. Y termino con el número 3. ¿Cuáles son las dos anteriores? Número 1, inspecciona tu manera de pensar. Segundo, disciplina constantemente tu voluntad. Tenemos que ser activos, proactivos, no pasivos. Y número 3, ojo con esta, y no solamente para jóvenes, sino hasta para las personas de mayor edad. Elige muy bien tus amistades personales. Esto es crucial para mantenernos firmes. Yo he conocido casos de cristianos que llevan años en el evangelio y en algún momento hicieron un vínculo incorrecto de amistad con alguien y terminaron dejándose llevar por herejías, por falsas doctrinas. Y no lo voy a decir aquí porque se está grabando, pero tengo un caso muy cercano. Y por esa mala decisión, por una mala amistad en la cual se vinculó, terminó dañando su hogar. Y los hijos terminaron prácticamente desubicándose en el territorio de la fe. Eso fue lo que ganó. Por eso esto no es solamente para los jóvenes. Los adultos tenemos que estar alerta con quienes creamos vínculos de amistad. Cultivar amistades equivocadas resulta muy a menudo en alejamiento de tu amistad con Dios. Sobre toda cosa guardada. ¿Por qué? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Una amistad que te presiona hacia el pecado en lugar de alejarte de él debe ser evitada como una plaga por todo creyente, si es que ese creyente toma en serio su fe en Cristo. No menosprecies a esa persona, pero huye de una amistad con esa persona. No crees un vínculo donde sabes que esa influencia te puede hacer daño. Yo he tenido experiencias, hermanos, donde he querido de pronto establecer cierto vínculo de amistad con alguna persona porque de pronto me inspira la parte espiritual, porque me puede aportar algo. Y empiezo a hacer un intento y en algún momento percibo que la persona quiere imponer su forma de pensar a la mía. Y en el poco tiempo que empiezo a hablar, ¿sabe qué sucede? Percibo como si mi espíritu se estuviera secando. Ojo con eso, iglesia. Es como si mi espíritu se estuviera secando, me lo está chupando, me está absorbiendo. Huya de eso, no desgaste su alma, porque eso va a terminar mal. Sé celoso,
con el depósito que Dios pone en ti. Amén. El Espíritu de Dios habita en ti. Habita en ti. Debemos ser muy celosos en cuanto a los amigos que elegimos, pues ellos tendrán un impacto significativo en la forma en que pensamos y por supuesto en la forma que vivimos. Reciba estos dos versículos para terminar. Proverbios 13:20. Mira qué maravilla. NTV. Proverbios 13:20. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Más claro no canta un gallo, ¿verdad? Proverbios 13:20. Y Proverbios 18:24. Proverbios 18:24. Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. ¿Son importantes las amistades? Claro. Pero más aún, son muy importantes las buenas amistades. Si has encontrado una buena amistad que te promueve la vida, especialmente la espiritual, cuídala, consérvala. Pero si estás involucrando tu mundo relacional con una persona que por puro sentido común sabe que te está llevando por malos pasos, te está llevando por un terreno equivocado, huye, huye. Ahí sí le doy permiso de ser hasta grosero, en el sentido de que ni siquiera se despida, huye. ¿Por qué? Porque está en juego tu futuro. ¿Sí? Está en juego tu futuro. ¿Cuántos hogares se han destruido porque el esposo creó un vínculo con una mala amistad o porque la esposa creó un vínculo con una mala amistad? ¿Cuántos hijos se están extraviando del camino por malas amistades? Elige muy bien tus amistades personales. Por eso, iglesia, no esperemos que otros nos enseñen a mantenernos firmes. Este tema de mantenernos firmes no es algo que es para que otro nos enseñe. No, esto es algo que cada uno debe enseñarse a sí mismo. A ver, levante su mano derecha y diga: yo mismo, con la ayuda del Espíritu Santo, debo aprender a mantenerme firme. Y esto se logra en la práctica de la vida diaria, todos los días. Ahora, si has fallado en este noble propósito, acude a la gracia de Dios. Mi hermano, mi hermana, esta palabra no es para que se quede usted, no, pero pastor, con todo lo que usted dijo, me siento condenado, ¿ya qué? No, es que mire con quién me casé. No, hermano, ¿ya? Ahora mire con gracia y misericordia y dependa del Señor porque le va a dar la victoria, ¿sí? Pero que su ejemplo o que su espejo le sirva para ¿quiénes? Para su descendencia. Que sirva. Hermanos amados, si hemos fallado en este noble propósito, pues acudamos a la gracia de Dios, que siempre es suficiente. Y esa gracia, entonces la podremos proyectar con firmeza a nuestro matrimonio y a nuestra familia. Esta palabra vino en esta mañana no para juzgarte, no vino para condenarte. Esta palabra vino para decirte que Dios, a pesar de nosotros, Él es bueno. Él es bueno y para siempre es su misericordia. A pesar de, si dependemos del Espíritu Santo, vamos a poder mantenernos firmes. ¿Estamos preparados, mis hermanos, para ser esos faros de luz fuertes, firmes en medio de la oscuridad? ¿Creen que podemos proyectar luz y proyectar la verdad en medio de un mundo que está sumido en la oscuridad y en el engaño? ¿Cierto que sí? Entonces, tomemos esta palabra, revisemos, inspeccionemos la mente, activemos la voluntad, disciplinémonos en ser personas que ponemos por obra la voluntad de hacer lo correcto y también seleccionemos muy bien nuestras amistades. Padre Santo y poderoso, gracias por tu palabra. La recibimos con urgencia en nuestro espíritu. Nos correspondió vivir tiempos desafiantes, pero si a ti te plació que nosotros viviésemos en esta tierra para este tiempo, es porque tú, Señor, también nos das todas las herramientas. No nos envías a un campo de lobos sin las armas. Por el contrario, nos envías con el poder del Espíritu Santo para hacerle frente a las artimañas del enemigo.
Hoy nos entregas 3 cosas importantes que nos ayudan a estar muy atentos para mantenernos firmes. Revisar nuestro mundo pensante, disciplinar nuestro mundo volitivo y estar muy atentos a nuestro mundo relacional. Son cosas, Señor, que a veces las tenemos muy descuidadas, las tenemos pasivas, pero con esta palabra, Señor, captan nuestra atención y nos dicen: pongan sus ojos en esas áreas, revisen, examinen, analicen y tomen decisiones a la luz de mi consejo, porque lo que más anhelo es que me obedezcan y que puedan poner por obra mis mandamientos. Quiero ver una iglesia que se levanta y se mantiene firme como un pendón de guerra en medio de la batalla, como un pendón de guerra que se mantiene en la altura, para que las demás personas que se encuentran en plena batalla, al mirar ese pendón, se sientan animados, se sientan con esperanza, se sientan de que Dios está en control y que a pesar de lo que esté sucediendo, el Señor al final triunfará y al final dará la victoria a sus escogidos. Mi Dios, gracias por esta palabra, sencilla pero poderosa a la vez. La recibimos en nuestro corazón y pedimos que nos ayudes. Bendigo a tu pueblo, Señor, y pido para que lo que hoy nos has hablado lo atesoremos en nuestro espíritu, lo atesoremos en nuestro corazón y podamos en verdad salir de este lugar tomando decisiones, diciéndonos a nosotros mismos: decidiré a partir de hoy mantenerme firme. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.